familia, la independización, independizarse. Perfecto. A ver, lo que yo recuerdo que usted dijo, pero... Bien, perfecto, no está bien. Y Juan dijiste Juan, repítemelo, por favor. O sea, sería en términos la extinción de la patria potestad o tutela de ese menor, o de, perdón, de ese menor no, de esa persona. Extinción de la patria potestad. Menor también, ¿no? Extinción de la patria potestad, dice Juan, perfectamente. Sí, fíjense. Jafre, adelante, Jafre. Profesor, para hablarlo en términos coloquiales, la emancipación es cuando el alieni iure sale de la protección del mando del pater familia. Es decir, ya él pasa a generar su propio domo y a tener sus propios bienes. Es decir, pasa a ser un sui iure, un sujeto pleno de derecho. ¿Correcto? ¿O estoy equivocado? No, perfectamente. Todos tienen parte de razón. Lo único que tienen que darle, o sea, la connotación, si se quiere. En principio, lo más fácil es entenderla, como utiliza Jafre, la denominación de manera coloquial en principio, pero después lo tecnificamos con los caracteres jurídicos propios, pues, de lo que estamos estudiando. Pero perfectamente todos tienen parte de razón. Es importante la intervención del debate. La emancipación no es otra cosa que la forma legal. La forma legal es la figura legal de independencia del individuo. ¿Independencia de quién? Independencia del pater family, como comentan muchos de ustedes. Es ya la no dependencia de esa potestad del padre. Es una figura perfectamente entendible como la libertad, si se quiere hablar en unos términos, inclusive para que se entienda, es la libertad del individuo ¿de qué? De la potestad ejercida por su pater family. Esta emancipación en la antigua Roma se podía dar única y exclusivamente si el pater family la ofrecía, si emancipaba a su hijo, independientemente de la edad. Independientemente de la edad, en la antigua Roma el pater family tenía la cualidad para emancipar a su hijo. Como les vengo diciendo en varias oportunidades, el pater family, su poder era omnímodo en la antigua Roma. Era omnímodo que podía deshacerse de su familia y adquirir una nueva. Es decir, emancipaba a sus hijos y adrogaba a otros. O adoptaba a otros si él quería hacerlo. Esa era la potestad que tenía el pater family. Entonces, al emanciparse o al emancipar a un hijo, perdía, por supuesto, ¿qué cosa? Caía en una capitis diminuto mínima, es decir, perdía el apellido de su familia, porque ya no pertenecía más a esa familia. Hago esta consideración porque el derecho civil nuestro ya, no el derecho civil romano, ojo con esto, la emancipación es también una forma legal ¿de qué? De independencia ¿de quién? Del joven. En nuestro ordenamiento legal se puede permitir dentro de los 14 y los 17 años, porque recuerden que a los 18 años ya tú eres una persona emancipada, independientemente que sigas por razones sociales, económicas o las que sea, independientemente que sigas viviendo dentro del seno del hogar de tus padres. Después que tienes 18 años, ya tú pasas a tener mayoría de edad. Eso significa jurídicamente que ya eres un ser humano emancipado, puedes tomar tus propias decisiones. Teniendo 17 años en la legislación actual, tú no te puedes casar por tu propia voluntad. Ojo, ¿por qué? Porque tú no estás emancipado. Para tú casarte a los 17 años tienes que pedirle autorización a tu padre y que tu padre te autorice. Y si tu padre no te quiere dejar casar, bueno, por alguna razón o por alguna vía, las leyes te acuden, o sea, te favorecen en el sentido de que puedes interceder ante la instancia familiar respectiva para pedirle autorización ya a un ente superior o a un tribunal de familia para que te autorice
tú por supuesto evacuando las pruebas necesarias por las cuales es injusto que tu padre no te deja contraer el matrimonio. Pero me estoy alargando a una situación que ya es de materia de derecho civil. Lo que quiero es que entiendan que las figuras de la emancipación nuestra no es idéntica, a pesar de que proviene de la emancipación del derecho romano. En el derecho romano, el hijo cuando es emancipado cae en capitis diminutio mínima. ¿Por qué? Me dirán usted, profesor, ¿por qué? Porque pierde la filiación agnática que tiene con su padre. Ya no forma parte de la familia. No forma parte de la familia. Cuando yo pido, teniendo 17 años en Caracas, Venezuela, por las razones que sea, las expongo, las llevo ante un tribunal y pido la emancipación de mis padres, puede ser que hayan razones valederas de peso y de derecho que me la concedan, pero esa concesión no me hace a mí me hace ser un hombre, un ser humano, un individuo emancipado, pero no me liberan ¿de qué? De la unión familiar. Yo sigo perteneciendo a mi propia familia, yo sigo teniendo mi mismo apellido. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Kairelis? Por favor. Adelante, Jafre. O sea, a diferencia es que en la actualidad te puedes emancipar, pero el vínculo familiar se mantiene. Se mantiene. Ahora bien, el vínculo familiar no es lo mismo que el vínculo jurídico, ¿no? En este sentido, si estoy emancipado, mi padre no tiene responsabilidad sobre mis actos, en la actualidad, evidentemente. Sí, por supuesto. Por supuesto, la emancipación conlleva eso. Conlleva, por supuesto, inclusive la emancipación, eso lo van a ver ustedes en derecho civil. La emancipación, un segundo Juan, la emancipación conlleva el ejercicio pleno. Fíjense ustedes que todo lo que vamos en derecho romano tiene relación a nuestro derecho actual. El simple hecho de emanciparte, ¿qué conlleva eso? Que tú adquieres personalidad plena, es decir, tú eres un sujeto de pleno derecho, tanto para ejercerlo como para asumir obligaciones y hacerte responsable de tus actos, absolutamente de todo. Adelante, Juan. Ajá, una pregunta, me surgió una duda. Acércate un poquito al micrófono que no te escucho, por favor. Ok, ¿ahora me escuchan? Sí, ajá. Ahora sí Sí, ahora sí, Juan. Ok, vamos a... Ok, lo planteo de esta manera, ¿no? Un divorcio, la patria potestad la adquiere una de las dos cónyuges. Bueno, ya no son de las dos personas que se han separado, ¿no? No. Este hijo pasa a vivir. No. Me refiero... No me lo plantees así. En un divorcio nadie pierde la patria potestad. Todo el mundo sigue manteniendo la patria potestad. La patria potestad es la misma, pero la custodia. Exacto, la custodia. La custodia es que puede quedar en manos, obviamente, de alguno de los progenitores. Adelante, sigue, Juan. Exacto. Gracias por la aclaración, profesor. No, sí. Entonces la custodia la tiene uno de los dos, evidentemente, ¿no? Claro. A los 14 años este menor puede cambiar esa situación de custodia al emanciparse. Primero no se le dice menor, se le dice niño. ¿Oíste, Juan? Bueno. Niño, no, es para que utilices el lenguaje correcto, es un niño. Niño y adolescente, ¿sabes? Pero menor, esa palabra está erradicada de los eventos legales. Menor no se utiliza, eso es para que sepa. Eso por un lado. Por el otro, recuérdense que jamás y nunca los padres, por eso es que la diferencia de patria potestad o patria potestad del derecho romano, que esa figura es de protección, pero protección de toda la familia, en nuestro derecho actual, que eso es la distinción que ustedes deben de tener, es una figura de protección, pero de protección del niño y del adolescente. De protección. Por consiguiente, el hecho de la disolución del enlace matrimonial, de la disolución, no resta en ninguna medida
la capacidad de protección que deben de tener cada uno de sus progenitores por sus respectivos hijos. No te quita el derecho, te quita es el vínculo que tienes con la persona con que tuviste el hijo, pero no te quita la responsabilidad de seguir protegiendo a tu hijo hasta en tanto él sea mayor de edad según la ley en Venezuela. Eso por un lado. Por supuesto, por razones obvias, si es un niño que tiene 14 años, que ya comienza a ser un adolescente, desde los 14, recuérdense que hasta los 14 es considerado niño por la ley, de los 14 a los 17 es considerado adolescente. Entonces, por consiguiente, a ese adolescente tiene que estar bajo la guardia y custodia de alguno de sus progenitores, de alguno de sus dos representantes. Bien sea el caso, hay casos peculiares, hay casos que ni siquiera la guardia y custodia, por razones psicosociales, no se la otorgan ni siquiera ni al padre ni a la madre, sino que se la pueden otorgar a un tío, al abuelo, X. Pero eso es ahondar en una situación mucho más lejana. Pero lo cierto es que el hecho de que un adolescente de 14, 15 años quiera emanciparse, eso, déjenme decirle, que eso conlleva, por supuesto, algunas razones de derecho que tienen que evacuarse, que tienen que suministrarse. Eso es un procedimiento que no lo vamos a ahondar aquí, por supuesto, porque no estamos en civil, pero déjeme decirle que en materia de familia es un proceso bastante riguroso, que solo en excepcionalidades de casos que están plenamente justificados y que se utilizan única y exclusivamente para la plena protección de la integridad del adolescente, se conceden ese tipo de derechos. Pero, insisto, tienen que ser exactamente encausados y justificados de acuerdo al derecho. Y tienen que ser razones de hecho de suficiente peso para que se pueda dar un tipo de medida. Siempre, por supuesto, en materia de niños y adolescentes se actúa en beneficio mayor del adolescente. Y tiene que ser una razón muy de peso para emanciparlo. Muy de peso, insisto, y muy justificada. Porque razonablemente, por supuesto, el sentido común y las leyes indican que hasta cierta edad debemos estar bajo la protección de una familia organizada o bajo la protección, por supuesto, de nuestros padres. ¿Alguna otra pregunta? Me preocupa, Kairelis. No me escuchas, Kairelis. María, ¿me escuchas, por favor? Me preocupa que no me escuchen. María, ¿me escuchas? Sí, profesor, le escucho. Ajá, pues gracias, María. Kairelis, ¿me escuchas, por favor? Me preocupa que no me escuchas. No, Kairelis creo que sí no me está escuchando. La veo conectada, pero creo que no me escucha. Bien, Kairelis, si me escuchas, bueno, perfecto, pero creo que no. Bien, entonces, por supuesto, otras de las causas para finalizar con la capitis diminutio mínima es cuando una mujer, la hija de un pater family, contrae nupcias con otro hombre bajo la figura cum manus. Es decir, bajo la figura cum manus es que ésta pasa a ser parte de la familia de su esposo, pasa a ser un hijo más de su esposo bajo esta figura. Entonces, inmediatamente va a tener una capitis diminutio mínima. ¿Por qué? Porque pierde la relación agnática que tenía con su familia original al casarse bajo la figura cum manus. Es decir, ya no forma parte de su familia original, del pater family original, sino que ahora va a formar parte de la familia ¿de quién? De su esposo. Si contrae nupcias bajo la figura sine manum, ella va a continuar, a pesar de que va a vivir en la misma casa y va a compartir el mismo lecho con su marido, no va a formar parte de la familia del marido. Por consiguiente va a seguir siendo, no sufre la capitis diminutio, va a seguir siendo sui iuris, la mujer, pero casada con otro hombre y gobernada por su padre. Es decir, la familia agnática sigue siendo su familia de origen. Pero lo que quiero que identifiquen la parte de la
capitis diminutio mínima es cuando la mujer adquiere, por supuesto, esta figura del matrimonio cum manum, pierde la relación que tiene con su familia original y pasa a ser perfectamente parte de la familia del esposo. Por supuesto, dentro de los puntos que habíamos previsto dentro de esa primera investigación ya lejana al tiempo, ya hace más de 3 semanas creo que habíamos mandado, era que tenían que mencionar parte de la muerte. Mencionémoslo un poco antes de pasar al otro tema. La muerte, como todos sabemos, no es un gran misterio para todos. No hay que ahondar mucho, por supuesto, en esta materia, puesto que todos entendemos la muerte, pero perfectamente es una figura o una institución jurídica que la identifican y la desarrollaron, por supuesto, los romanos. La pérdida de la existencia física que lleva consigo, por supuesto, las consecuencias elementales cuando uno desaparece. Kairelis dice que no tiene buena conexión. No te preocupes, Kairelis. No, lo que más me preocupa es que no me escucho. No creas que te pregunto por otra cosa, sino que me preocupa es que ella me acaba de mandar un mensaje, creo, que tiene muy mala conexión. Me preocupa es que no me escuche. No es por algo en particular para ella, ni nada de eso, ni para atosigarla, sino que me preocupa es que no me escuche. Entonces les decía que, por supuesto, la muerte trae como consecuencia, por supuesto, cuando hablamos de muerte en la Roma, recuérdense que en el derecho romano sí debemos identificar 2 muertes. Los romanos tenían 2 muertes. Una muerte física, que es la pérdida de la existencia lógica, y la muerte civil. La muerte civil es la pérdida de la libertad, recuerden eso, ¿no? 2 muertes relacionadas con el derecho romano. La pérdida de la capitis diminutio máxima para los romanos era un sinónimo de una muerte civil. Desapareces como ciudadano. Eso es una muerte civil. Pero la muerte física, por supuesto, el fin de la existencia, trae como consecuencia, primero, por supuesto, por razones obvias, se disuelve el matrimonio. Eso por un lado. Se extingue, lógicamente, la patria potesta. Aparece, por supuesto, la figura de la tutela en caso de tener hijos impúberes o púberes. Aparece la tutela. Surge, por supuesto, la apertura de la sucesión hereditaria, ya sea con testamento o sin testamento. Otra consecuencia de la muerte física es la transmisión de los derechos, los bienes y absolutamente las deudas. ¿A quiénes? A los herederos. Otra consecuencia que podemos mencionar de la muerte física, obviamente en la antigua Roma, era, por supuesto, la pérdida de aquellas instituciones jurídicas como las servidumbres personales, tanto el usufructo, el uso y la habitación. Son figuras que indudablemente la vamos a ver mucho más adelante cuando veamos la posesión, tanto el usufructo, el uso y la habitación. Como les menciono, cada vez que toquemos algún tema que de repente no les puede sonar desconocido, no lo desarrollamos porque es parte de la materia que viene a continuación. Si los desarrollo, bueno, no terminaríamos nunca de avanzar en los temas. Y por supuesto, como una consecuencia también de la muerte, es la conversión en religioso del sitio donde se efectúe el respectivo entierro de la persona fallecida. Esto en cuanto a la muerte, que es uno de los temas que teníamos pendiente en cuanto a esta materia. Fíjense ustedes, disculpe profesor, no tengo buena conexión, dice Kairelis. Sí, no te preocupes, Kairelis, ya lo leí. Si me escuchas, no te preocupes. Ahora bien, para finalizar este tema,
y poder darle paso a el tema siguiente que tenemos en cuestión, que vamos a analizar el matrimonio como tal. Ahora sí vamos a abordar el matrimonio, son las 7:40. Vamos a ver si por lo menos podemos adentrarnos en un principio introductorio al matrimonio para continuarlo el día miércoles. Les repito, si alguno no había llegado, las notas de la evaluación, ambas, las que tenemos pendientes, todas las que tenemos pendientes, de todas las evaluaciones que tenemos pendientes, el miércoles las vamos a conocer todas para saber más o menos cómo hemos salido de todas las que tenemos pendientes. Recuérdense que tienen pendiente la tarea número 2 por colocar también dentro del portal. La tienen abierta hasta mañana a las 8 de la mañana para que tomen en cuenta esa situación también. Hablemos del último tema con respecto a la capacidad jurídica y la capitis diminutio y la muerte. Es el hecho de la presunción de la muerte. Los romanos, como en nuestro derecho civil también, se maneja esta figura de presunción de muerte. Si una persona cumplía los 70 años y se ausentaba de su lugar de vivienda durante 5 años continuos o más sin que se tuviese noticia de él, entonces se presumía muerta en algún momento de la historia romana. Recuérdense que, mis estimados estudiantes, como siempre les he dicho, lo importante en materia de derecho romano es concentrarse en los puntos medulares, puesto que si nosotros, por eso es que es importante ver la clase, para nosotros vemos el derecho romano de manera condensada, tratando de enfocarnos en lo más central, porque recuérdense que estamos hablando de una época histórica del 753 al 561-65 en la caída definitiva de Constantinopla. Es decir, son muchísimos siglos por amplitud de evolución tanto histórica como jurídica. Y en algunos los hechos jurídicos, como los hechos históricos, van evolucionando en cada periodo y de acuerdo inclusive a cada protagonista que esté en ese momento en la historia. Entonces, algunos hechos se establecen de una manera, pero van mutando y evolucionando en otra figura. Entonces, generalmente, entonces, es necesario que condensemos los principios de las instituciones jurídicas de manera tal que la podamos manejar. Entonces, precisamente entonces, dentro de las presunciones de la muerte aparecen dos vocablos visibles. Lo manejamos de la manera sencilla, lo que es la conmoriencia y la premoriencia. La conmoriencia y la premoriencia son los dos vocablos que aparecen en cuanto a ¿qué? En cuanto a la presunción de la muerte en la antigua Roma. Cuando hablamos entonces de las muertes simultáneas en la antigua Roma, la muerte de dos o más personas, hablamos de muertes simultáneas, mis estimados estudiantes, estamos ante la figura de la conmoriencia. Es decir, muerte simultánea, muerte de dos o más personas. Se presume entonces muertas al mismo tiempo. Cuando las personas mueren de manera simultánea y se presumen que mueren al mismo tiempo, estamos ante la figura jurídica en la antigua Roma de la conmoriencia, que es la muerte simultánea de dos o más personas en el mismo momento. Si es simultánea, obviamente, estamos hablando de que se acaeció en el mismo momento. Se refiere al perecimiento en un peligro común, es decir, en un efecto no procurado y producido por uno de los conmorientes. Cuando varias personas
llamadas entonces a suceder mueren con ocasión de un mismo siniestro, es necesario entonces definir quién ha muerto primero. Pero por ser de gran dificultad en aquellos momentos, para los romanos, era de gran dificultad saber o identificar o tener, por supuesto, la plena certeza de quién había muerto primero y quién había muerto después. Esto por razones obvias de sucesión. Los ordenamientos jurídicos aceptan una de las dos soluciones. O se establece la solución de las presunciones de premoriencia, o se acoge a la situación de conmoriencia. En cuanto a la premoriencia, se trata entonces de establecer el orden de muerte presunto, insisto, porque verdaderamente estas dos figuras de conmoriencia y premoriencia aparecen única y exclusivamente porque no se tiene la certeza de cuándo o quiénes habían muerto de manera en orden de muerte respectiva. Entonces la premoriencia se limitaba al caso de que en cuanto a los ascendientes y los descendientes, ordenando por supuesto lógicamente que mientras se trataba en el mismo orden de ascendientes y descendientes, obviamente el ascendiente en un mismo hecho, lógicamente en la condición de premoriencia, se presumía que por supuesto primero se mueren los de más edad antes de los de menos de edad. Es una situación simplemente de ¿qué? De razonamiento lógico jurídico que practicaban los romanos en la antigüedad. Pero lo cierto es que de manera concreta en esta figura, tanto de premoriencia como de conmoriencia, lo que tratamos de identificar es simplemente la concurrencia de varias muertes en un mismo evento, sin que se tenga la certeza de quién murió primero y quién murió después dentro de esta misma figura. Es simplemente para manejar la presunción de muerte en caso de que exista algún tipo de confusión o algún tipo de deliberación en cuanto a el orden de suceder, en cuanto a la figura de la sucesión del derecho privado. Resumiendo entonces o concluyendo, es simplemente pues la forma en donde se puede tener de manera fehaciente cuando un fallecido ha perecido primero o que el otro. Si todos murieron al mismo tiempo, hablamos de conmoriencia. Cuando se pretende dilucidar quién murió primero y quién murió después, hablamos de ¿qué? De la premoriencia. Es decir, establecer un orden lógico de quién murió primero y quién murió después, para el orden de ¿qué? Para el orden de la sucesión. Pregunta hasta ahora para pasar al tema del matrimonio. ¿Alguien tiene una pregunta sobre todo lo conversado en este momento? ¿Algún señalamiento, alguna observación? A ver si nos introducimos entonces al matrimonio, si nos da tiempo. Pregunta de rigor entonces. María, ¿todavía se me escucha? Sí, profesor, se le escucha. Bien, si no tenemos pregunta en cuanto a estos temas, tratemos entonces de manera introductoria de hablar estos últimos 10 minutos del matrimonio para adentrarnos a este tema. Vamos a conversar un poco del matrimonio. Denme un segundito aquí. Yo no sé qué me pasó hoy, que yo iba a traerles
algunas láminas y como que tampoco como que las traje correctamente. A ver, vamos a ver. Sí, como que no se las traje completas, pero sí nos da tiempo de hablar unos 10 minutos. Vamos a ver. Denme un segundo aquí, a ver si tengo algo. Sí, yo creo que no. Denme un segundito, por favor. Bueno, no, como que no les traje nada hoy. Pero les recuerdo siempre que igualmente para aquellos que quieran tener algún material de apoyo, siempre después de la clase, obligatoriamente sí coloco un orden de sucesión de más o menos de lo hablado. A veces quiero traerlo a clase completo, a veces no lo traigo en el mismo momento, pero de todas maneras siempre llevamos el orden y cualquier palabra confusa perfectamente nos detenemos y la conversamos. Lo importante es, como siempre le digo, que cualquier duda, cualquier palabra que se preste a confusión, no dejen que uno siga conversando, sino que pregunten, como siempre he dicho. Siempre tienen que preguntar por cualquier palabra o por cualquier institución jurídica que no le quede clara. Recuerden esa parte. Entonces fíjense, en estos últimos minutos vamos a conversar un poco sobre el matrimonio. Fíjense, esta es una institución, lógicamente, que todos conocemos. Es una institución que ha sobrevivido, lógicamente, a nuestros días. Obviamente, vamos a observarla como todo lo que hemos visto. Vimos la familia, vimos los sujetos de derecho, hemos hablado de la patria potestad, cómo era todas estas instituciones jurídicas en el derecho romano, más o menos la comparamos un poco con nuestro derecho actual. De igual manera pasa con el matrimonio, es una figura perfectamente que todos las manejamos en este momento. Pero, obviamente, no es perfectamente idéntica a la figura del matrimonio como lo conocemos perfectamente nosotros. Para hablar del matrimonio en la antigua Roma, indudablemente, tenemos que iniciarnos con una palabra en latín que se denominaba los esponsalia. Si nosotros la traducimos, diríamos los esponsales. ¿Y qué eran los esponsales en la antigüedad? La denominación de esponsales no era otra cosa que una especie de promesa recíproca que realizaban obviamente dos personas del sexo opuesto, de que en un futuro, dicha promesa, que en un futuro próximo iban a contraer matrimonio, que iban a ser en un futuro esposo. Entonces, a esta figura de esponsales es lo que se denominaba esta promesa. Antiguamente, por supuesto, se celebraban mediante dos exponsiones recíprocas. Pero lo importante, adentrándonos a este tema del matrimonio, debemos saber que estas exponsiones recíprocas no creaban de sí, propiamente dicha, una obligación jurídica. Era una promesa, pero no era una obligación jurídica per se. No era una obligación jurídica de contraer el debido matrimonio como tal, sino que era una promesa, porque desde el comienzo de la figura de esta institución, los matrimonios siempre debían ser libres. Lejos de lo que uno puede ver fíjense ustedes, en muchas de las películas que uno ha logrado observar a lo largo de nuestras vidas, uno ve que dentro de la antigüedad hay una imposición matrimonial férrea, o casi que obligatoria, y entonces los personajes, o generalmente la princesa o la dama, pasa mucha penuria porque la están obligando a casarse con alguien. Si bien es cierto que la figura matrimonial en la antigüedad obviamente
era más que todo de relaciones públicas y políticas, era una institución de interrelación entre familias, no era obligatoria, tenía que ser aceptada por las personas que iban a contraer matrimonio. Es decir, con toda la autoridad que tenía el pater family, que sí decidía con quién te ibas a casar, sí, era una de las pocas prerrogativas que se tenía en la antigüedad. La persona podía decir que no se quería casar. Parece un contrasentido con todo el poder omnímodo que poseía el pater family, pero ciertamente el matrimonio era un acto pleno en la antigüedad. Desde la antigüedad era un acto pleno de voluntad. Es decir, se realizaba únicamente con el consentimiento de los contrayentes. Eso es algo que insisto, sobre todo en la parte, insisto, de las fábulas de las películas, que se tiene esa idea de que los matrimonios eran netamente obligados en la antigüedad, y eso no era cierto. Pero el vínculo entonces, metiéndome en la introducción, el vínculo de los esponsales impedía que se hicieran esponsales o que se contrayeran nupcias con otras personas, mientras existía el vínculo de esponsales. Es decir, mientras existía la promesa, inicialmente estamos hablando de una promesa antes del matrimonio, a pesar de que esta figura, insisto, de esta promesa de esponsales, mis estimados estudiantes, era solo una promesa y no llevaba consigo una obligación jurídica. Este vínculo de esponsales, esta promesa, recuérdense que en la antigüedad sí valía mucho la palabra de los seres humanos. La palabra empeñada tenía muchísimo valor. Entonces, esta promesa hecha sí impedía de todas que tú contrayeras nupcia con otras personas si tenías un vínculo de esponsales ya creado. Primero tenías que romper el vínculo que habías contraído para poder contraer matrimonio con otra persona si es que decidías no casarte. Entonces, para contraer esponsales no estaba determinada inclusive la edad de los contrayentes. Esta es otra de las figuras esenciales para introducirnos en el matrimonio. La promesa de esponsales no requería una edad mínima entre los contrayentes del matrimonio. Inclusive, esta era una promesa que perfectamente se podía dar en una niña. Siendo niña, antes de cumplir la edad adecuada para casarse, que eran los 12 años en la antigüedad, perfectamente se podía crear el vínculo de esponsales con un varón. Se prometían. No existía límite de edad para eso. Posteriormente, cuando se iba a concretar las nupcias, el matrimonio como tal, entonces ambos contrayentes sí debían dar su debido consentimiento. Entonces, para adentrarnos a la figura del matrimonio en la antigüedad, es necesario entonces que identificáramos primero lo que se conocía como esponsales, que era la promesa de contraer futuras nupcias entre dos personas del sexo opuesto. Bien, son las